Doy la bienvenida a este video a los padres de familia que están buscando información respecto a cómo enfrentar la educación a distancia desde sus hogares. Mi nombre es Isabel Loncomil, soy profesora de enseñanza básica y te invito a ver algunos puntos importantes a considerar para entender este modelo de educación a distancia. Lo primero es que en la escuela y los padres queremos que los niños reciban educación de calidad. En este sentido, es muy importante que esta pandemia, que esta educación a distancia no divida a los padres de familia con la escuela, porque todos perseguimos lo mismo, ¿ya? Y para poder entender mejor esto, es importante que derribemos algunos mitos de la educación a distancia, considerando que es algo nuevo. Yo creo que ningún estudiante, ningún padre de familia se ha visto enfrentado a un modelo 100% a distancia. Y la educación a distancia como tal para primaria, para enseñanza primaria y secundaria, no existía como lo estamos viviendo ahora, ¿ya? La educación a distancia, la educación en learning no existe, pero los niños después dan exámenes libres, tienen como un sistema de tutorías, pero nunca había algo como esto, por tanto es importante educarse para entender cómo debiese ser implementado un modelo 100% a distancia como ahora lo estamos viviendo de manera temporal, ¿ya? El primer mito al que podemos caer es que dice que la educación a distancia implica estar siempre frente al computador. Eso no es así. El computador, la internet es el medio por el cual llegan actividades a los estudiantes, pero no significa que tengan que resolverlas todas ahí. También entregan actividades los profesores que tienen que hacer los niños en su texto escolar, en su cuaderno, algún trabajo de expresión artística. Por lo tanto, no implica que esté todo el mediodía o todo un día el niño frente al computador, porque hay otros recursos que el profesor claramente los va a abordar y no los va a omitir, ¿ya? El segundo mito es que la mejor educación a distancia es la que implica todos los días clases en vivo. Esto no es así, porque las clases en vivo quieren reemplazar de alguna forma una clase tradicional en un colegio de 90 minutos, ¿ya? La clase a distancia sí puede implicar pequeñas cápsulas de clases en vivo, pero que no va a ser la clase donde el profesor explica un contenido al curso, sino que van a ser clases donde el profesor pueda recibir dudas, aclarar los principales errores que hubieron en una actividad, pero no esperen una clase donde el profesor explique un nuevo contenido mediante una clase en vivo. Las clases en vivo, como les voy a explicar más adelante, dificultan este proceso, generan inequidad, considerando que consumen mucho internet y no todos los estudiantes van a poder acceder a esto. Aparte que pedagógicamente no es pertinente. El tercer punto, los estudiantes deben invertir la misma cantidad de horas en estudiar que en las clases presenciales. En una clase presencial, un niño, no sé, a las 8 de la mañana hasta las 2 de la tarde, hasta las 4 en algunos países, no pretenden que una educación a distancia va a tener que cumplir el mismo horario. Acá la modalidad de trabajo es distinta, la forma en que los niños trabajan es distinta, por lo tanto la jornada, el tiempo que el niño va a estar trabajando se puede reducir puede considerar hasta un tercio de lo que sería en una educación presencial, ¿ya? Por el formato más que nada. Y el cuarto, que para tener una educación a distancia buena, debo tener internet banda ancha. Si las clases en las escuelas donde están sus hijos implican clases en vivo permanentemente, sí deben tener banda ancha, pero como les decía más arriba, no es recomendable, porque las clases en vivo son las que más consumen internet. Por lo tanto, la mayoría de las escuelas trabaja con un modelo asincrónico, donde el estudiante se conecta en la hora que puede trabajar y no necesitarían un plan de internet gigante. Un plan básico podrían permitir de que sus estudiantes reciban educación a distancia. Es importante que consideremos algunos puntos respecto a la educación a distancia. Primero, que lo que están viviendo ahora es temporal, ¿ya? Esto es por un periodo de tiempo que aún no está definido, pero es temporal y después se va a complementar con la educación, con la enseñanza de forma presencial. Por lo tanto, es una adaptación de alguna forma de educación a distancia, no es para siempre. Lo segundo es que todos los actores se están adaptando. Los niños en el hogar se están adaptando a esta modalidad,
adaptando horarios de trabajo de manera autónoma, los profesores están adaptando sus planificaciones, sus metodologías, la escuela está adaptando su plan de educación a distancia constantemente, viendo cuál es la mejor forma. Por lo tanto, aquí se requiere mucha empatía de todos los actores. Eh, los niños están, el mayor desafío en la casa es que el niño está enfrentado a que aborde su aprendizaje de manera más autónoma, ¿ya? Por más de que, por más de que el apoderado esté al lado y considerando que muchas veces el papá no va a poder estar en la casa o está en la casa haciendo teletrabajo, el mayor desafío es que el niño logre de manera autónoma interesarse por su aprendizaje. Si tiene una tarea que tiene que entregar en tal fecha, que él distribuya sus tiempos y pueda responder a esto, que pueda leer en forma autónoma, ya no va a estar el profesor, como lo está en la sala de clases con un horario, diciendo, no sé, un montón de veces que se concentren, que se sienten, que guarden silencio, eso ya no va a existir, va a depender 100% del estudiante y con la ayuda, en este caso, de los padres de familia, ¿ya? Por lo tanto, la autonomía que se puede lograr en este desafío sería muy importante. Otra cosa, bueno, que los padres de familia están desafiados a realizar acompañamiento y a colaborar entre la escuela y la familia, eso es clave, ¿ya? Y aquí viene un punto muy importante, que es importante que los papás entiendan respecto a cómo van a hacer las cosas en la educación a distancia y cómo eran en forma tradicional, que yo creo que la mayoría la conoce, pero cuando empezamos a hacer esta comparación es importante ver cada uno de los puntos que tengo en esta presentación. Primero, que nada, entender que la educación tradicional es sincrónica. Es decir, todo ocurre en tiempo real, están los estudiantes en una sala agrupados con un profesor que está al frente, que les preguntan, puede responder en el momento. Y la educación a distancia tradicional, que siempre se ha trabajado así como 100% a distancia, puede ser en universidades, donde hay un interés de un estudiante por estar, es asincrónica. ¿Qué significa esto? Que no están precisamente siempre en tiempo real, por lo tanto los formatos van a ser distintos. Voy a ir viendo cada punto y haciendo la comparativa de qué cosas se pueden mantener en un modelo a distancia y qué cosas realmente tienen que cambiar o ser reemplazadas. En una educación tradicional, generalmente el profesor, al llegar a una clase típica, va a saludar a los estudiantes, va a hacer preguntas para activar conocimientos previos y va a realizar lo más probable una clase expositiva donde va a presentar el nuevo contenido, que generalmente puede ser un PowerPoint, que puede llegar a durar hasta 45 minutos. Esa actividad en un modelo a distancia no se puede replicar, al menos en los tiempos. Pero el profesor lo puede reemplazar, por ejemplo, con un video breve, ahí le coloqué 10-12 minutos, un audio, y reemplazar esta actividad clave que tiene que realizarse, ¿cierto? Que es dar contexto al aprendizaje, que implique una motivación igual al estudiante que lo desafía a poder hacer la actividad, eso reemplazarlo con un video, ya un video grabado por el profesor, donde el estudiante en algún momento del día, cuando él tenga el espacio, lo va a poder ver y volver a revisar de acuerdo a sus tiempos. No podemos reemplazar esto por una clase en vivo, porque una clase en vivo no podría realizarse para empezar en 45 minutos y corremos el riesgo de que no todos los niños se van a concentrar ese tiempo, ¿ya? Imaginen un niño de segundo básico, un niño, no sé, de 7 8 años, un niño de 6 años, estar 45 minutos, una hora frente al computador. La única forma de lograrlo sería que el papá esté al lado, ir reexplicando lo que está. En cambio, un video de 10 minutos coincide con el tiempo autónomo de concentración de un estudiante, que son aproximadamente 15 minutos. Por tanto, lo más pertinente acá es reemplazar esto por cápsulas de video de máximo 12 minutos. ¿Qué más hace un profesor en una clase tradicional? Los niños trabajan con guías de aprendizaje impresas, ¿ya? Guías de aprendizaje que están compuestas por contenidos, por actividades alternativas, eh, verdadero y falso, desarrollo, etcétera. Esto se puede seguir haciendo en un modelo a distancia, pero idealmente en un formato digital que no implique imprimir, o si no se puede con esto, ¿cierto? Que el niño pueda resolver una guía, que pueda verla digitalmente, pero que resuelva quizás en su cuaderno, y que las guías sean pertinentes y breves. Aquí es muy importante que
profesor sea empático y entregue instrucciones muy claras para que ojalá el estudiante la resuelva de la forma más autónoma posible. Aquí es importante que los papás den harto feedback, retroalimentación al colegio, ¿ya? Porque si las guías son muy largas, ahí se puede llegar a un acuerdo con los profesores para que entreguen lo más claro las instrucciones. Muchos profesores acompañan cada guía con un audio, por lo tanto, todas las dudas que vayan surgiendo, el niño va escuchando su audio y va resolviendo su guía. Y ahí no cae la posibilidad de que le pregunten a los papás, y quizás los papás pueden entender la instrucción de otra forma y se puede producir conflicto, ¿ya? Por lo tanto, aquí es importante que la comunicación con la escuela, de que ustedes vayan informando cómo se está recibiendo el material en la casa y cómo se está trabajando, ¿ya? Otra actividad típica del profesor es que resuelven una actividad del texto escolar, el texto escolar que entregan los gobiernos, ¿cierto? Esto se puede seguir trabajando a distancia. De hecho, es un muy buen instrumento porque casi todos los niños la tienen en su hogar. Aquí es importante nomás que el profesor realice igual algún tipo de acompañamiento para que el niño no resuelva todas las actividades, porque hay actividades que implican trabajos en grupo o experimentos en laboratorio que claramente no lo van a poder hacer en la casa, ¿ya? En un modelo ya más consolidado podrían hacer trabajo en grupo y el profesor le tendría que guiar esta actividad. ¿Qué más se hace en una clase tradicional? Se hace salida de terreno, visita de laboratorio. Esto a distancia es complejo que se pueda hacer. Sí se podría reemplazar más adelante con alguna actividad digital. Sin embargo, en una primera etapa de implementación de educación a distancia es mejor omitir, ¿ya? Se realizan trabajos grupales en una sala tradicional. Lo mismo, como decía acá arriba, depende de la conectividad de los estudiantes, sí se podría replicar, pero con un formato mucho más simple, como sería la sala de clases. Estos últimos dos puntos tienen que ver con que siempre en una clase se realiza retroalimentación. El profesor revisa la tarea que entrega, los niños pueden opinar, pueden preguntar, y la idea es que esto se pueda seguir haciendo, pero en pequeñas cápsulas que depende de la conectividad del colegio. Si tienen aulas virtuales, puede ser, por ejemplo, en un foro donde los niños vayan escribiendo sus dudas, se vayan retroalimentando con sus compañeros y el profesor pueda reforzar, ¿cierto?, para orientarlo a que lleguen a una respuesta y logren su aprendizaje, ¿ya? Esto último es una de las cosas más importantes en educación a distancia, que es la retroalimentación del profesor, la revisión que puede hacer de las tareas. Es lo más importante. Es mucho más importante que se conecten en vivo, que puedan replicar cosas de la clase tradicional, sino que habiendo acompañamiento en algún tipo de formato, va a poder existir aprendizaje en los estudiantes. Por lo tanto, para terminar con esta diapositiva, la clase tradicional es sincrónica y la clase a distancia va a ser asincrónica. Va a entregar un paquete de actividades, un formato que el niño puede trabajar durante el momento del día en que en su hogar se puede hacer. Todos los hogares están con situaciones muy distintas, por lo tanto, este formato permite, ¿cierto?, que la actividad se pueda hacer durante el día, inclusive durante la semana. Y para terminar, estamos en un contexto en que tenemos desafíos tanto en las escuelas como en las familias. La escuela tiene el gran desafío de poder definir el mejor plan de trabajo a distancia, que implique un canal de comunicación efectivo con sus estudiantes, con los apoderados, que tenga una modalidad de envío de tareas y, como les decía en la diapositiva anterior, que tenga un formato efectivo de retroalimentación de los aprendizajes de los estudiantes, donde siempre se tiene que dar énfasis a que esté conectado con el currículum y también que contenga, ¿cierto?, algunas actividades que permitan dar un apoyo emocional a los estudiantes y también a las familias. En el caso de los padres, el mayor desafío es poder apoyar estos planes que define la escuela, poder apoyar a la escuela en lo que les requieran apoyo, recibir las orientaciones, en este caso, de los gobiernos, de las escuelas, de distintas instituciones que están generando cierto material para apoyar este proceso y en la medida que sea posible apoyar a los estudiantes en la casa. Es importante que los estudiantes sientan que no están solos, está la escuela con ellos, que están los papás con ellos, adecuar espacios y estar muy abierto a recibir retroalimentación de la escuela y también a entregar de manera muy constructiva. Espero que este video les haya servido y los invito a documentarse de los formatos de educación a distancia, lo que implica y lo positivo y negativo que tiene cada decisión que de pronto se toma por no tener conocimiento en profundidad de lo que implica educación a distancia.
Envío un gran saludo y espero que de este desafío salgamos todos fortalecidos. En el caso de los estudiantes, si el modelo funciona, pueden lograr un aprendizaje autónomo y eso sería muy positivo que los niños vuelvan después a un modelo ya presencial con un aprendizaje mucho más autónomo donde dependa de ellos 100%.